te cuento mamá. La dirección de cambio de oficio animal, pero tú no te devuelves. Pero usted no está para una yo estoy ahí. Sí, lo que apenas decimos. Entonces toca hablar bien, como yo me pienso que habla entre negros, la voy a hablar Porque si no, si ustedes no lo yo no mucho somos habitativas ya no crees. a lo mismo Si quieres, nos vamos. Ah, bueno. pero no sé, yo no sé Y le tingué, yo porque ya te estuvo hablando de la ese día me imaginación. escribió, y yo hay más, yo no sé. Ya nos vamos los cuatro, pero yo dije, yo también lo escribí. Pero ya les gusta el Es que nomás pudiéramos, bueno, pues tendría pues paseo. Entonces yo decía, bueno, si voy yo, que vaya vos, para meter la verdad del paseo, si no, no solo que una lección, es que no nos van a llevar. No, bacán, de porque mi mamá también usted se me ha no, ya me salgo con la amiga. Ya se volvió más. Pero yo soy la que se haya vuelto, yo creo que no estaba antes. Ay, ya me culpaba, pero ya la llamo y no contesta. Imagínate que ella la fue a reunir con el personal Liliana Suárez. Con un poco de gente toda dura, yo caída del suelo, dormía en la reunión. Dios mío, presidente, Dios mío, ¿qué está? No era que entró al Muy listo. ¿Es verdad? Yo acá estaba que te gusta medir en las metros. Es que más de un ah, no, pero la otra vez no, sí, es que yo pone ahí Claro, ya, ¿cómo quedan ustedes? lo más largo que he hecho son. Pero entonces, pero ustedes se dicen, porque se lo puso. Pues yo no he hecho ¿verdad? puede levantar y decir Pero no tiene por qué decirlo. no estaba nada diciendo los procedimientos. Sí, Y hay varios grandes. No es pueblo, y tiene puentes. No sabes qué es la cosa. Hay proyectos más que inicialmente la gente de Indias que no se va a pero tierra. Prácticamente.
por esta visita que yo hice, la conclusión es, o sea, si no van a pegar los puentes, tocaría hacer estructuras paralelas. Y sobre todo la resistencia y las bananas a los lados. Y las bananas que implican comprar predios. Entonces implican comprar predios, hacer Yo vi por lo mismo, Rodrigo. pero lo más grave es que entendieron que son fotos donde ya hay las tuberías pegadas. Después que hay que hacer no hay nada. Lo más grave es que en estos días llegó un gobierno que en el puente de María una tubería en la pared. Después de que me coló Si ahora es que digo así, pegaron a los puentes. Pero es que ellos se pueden pegar, así no me pueda, pero no queda. Yo tengo mis pegados por los y yo lo que no quiero es que nos coja la obra a pedir Como para Yo programaba que yo lo diseñé y me lo mandaron por Yo iba a caminar hacia los niña, tiene 12 nomás. 2. Sí, iba conmigo. Mami, es que este es el día que no va a pagar. ¿Cómo? Ah, bueno, no había pasado. Pero entonces puedo apagar el celular y lo voy a prender para las 7. Pero ya lo siento, pues a ver, no, yo no te veo no, yo a las 7 me llegaba, yo a las 7 no, regalo a las 7:30. Ya voy a pagar, lo va a pagar. No, muy rico, yo la visita más de Carlos, me lo pasé. Sí, porque yo, ay, mira, esta la foto de mi madre. No, es que yo digo, es que yo ponía a decirle a ella que yo la recojo, que es ella estresarse, porque entonces que ella la va a venir, que ella va a llegar por mí, que ella otra cosa. En cambio, yo la recojo y sacan y si hace que yo la llamo y se Así que termina. Falta como la mitad, ¿sí?
Pero bueno, si llegan después que no van a venir, muy bueno. Pero si ellos están por ahí corriendo y llegan, son las que 7 y 4, 6 y 4. 6 4. Lo dicho cuando Vanessa dijo. Cuando Vanessa dijo. No, sí, porque es que como hay unos que están conectados, y el internet esperando también. Vamos a contar el chiste mientras él va a decir, no se aburre. Dele, venga para acá. Empecemos a probar. Pues no tenía Virginia que dar una En el intermedio. Se lo Cuando empezó lo a hago decir. no, mira. Se hace que se Pero a lo mejor que a lo de la Es como para ver si vale la pena esperar, porque si no van a venir. Mándame 5 minutos más y listo. No se cancela. ¿Qué? Aquí estamos. Ahí está. Elda, estamos todos. Elda, ¿tú dejaste allí? No, yo ya lo quiero lo de alguien. Porque como ese purgante y Orlando. No se puede votar, muchas gracias. Mariana, ¿qué? ¿Quieres un té? Ah, sí, más para que yo le vale 7. Barato. Así Sacarle por una disciplina. Eso es de. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Según me cuenta Vanessa, parece que hay algunas personas que recién se integran al grupo. A esas personas, pues un saludo especial y una solicitud de una vez. Que tengan un poco de consideración con el profesor, que yo voy a tener consideración con quiénes son, cómo están aquí. Pues están Emilce y Danilo, que ya tienen media clase. Sí. Y Marta, que no ha llegado. No ha llegado. Hasta la hermana de esta. Entonces cuando lleguen, lo decimos. Sí, porque de todas maneras pues ustedes comprenden y ya habrán visto que esto es una serie, que están conectadas las exposiciones, que llevamos, esta es la sexta, que conmigo van a ser 10, es decir que ya empezamos
la mitad de adelante. Voy a hacer un pequeño repaso, espero que en la Semana Santa hubieran estado muy apasionados, tan apasionados como van a estar en el viaje. Me hubieran dado bastante látigo y todo eso, porque es la semana de pasión, ¿cierto? Un pequeño repasito, ustedes recuerdan que lo que matiza fundamentalmente la exposición mía es una idea como operativa, y es hacer una geografía poética del Mediterráneo. Eso es lo que matiza este conjunto de 10 charlas, y lo hemos venido haciendo. Así vamos a continuar. La última vez, antes de Semana Santa, ingresamos a Delfos, e ingresamos a un Delfos todavía primitivo, oráculo, y después hasta que Apolo toma posesión de él y se transforma ese territorio tan virgen, tan más bien como orgánico, se transforma en algo ya artísticamente muy bien producido, mediante esa arquitectura del santuario, con el templo de Apolo, etc. Pero insistíamos también en que a pesar de que Apolo toma posesión, o Apolo en este caso encarna el mundo ordenado, el mundo clásico griego, a pesar de que Apolo toma posesión, de todas maneras el mundo clásico griego es capaz de preservar lo que había anteriormente y lo incorpora. Hoy vamos a continuar con ese tema, también en Delfos, pero ya haciendo énfasis en un aspecto, tratando de llegar a él, y es comprender algo desde lo que yo puedo explicar. No sé si lo habrá hecho Jaime o Juan Gonzalo, sobre esa emergencia del teatro griego, del arte dramático, pues, de esta cultura clásica griega. Vamos a hacer énfasis un poquito en Delfos, pero hacia allá. Tengo que hacer rodeos, ya ustedes lo saben, yo me ando con rodeos para poder llegar a acentuar algo importante. Entonces hoy vamos a continuar con Delfos en ese sentido. La sesión que va a continuación se llama Atenas, y nos importa ver el mundo extravertido o extrovertido que hay ahí, en este caso de los griegos. Claro, vamos a visitar Atenas y ustedes también. Entonces, como estamos hablando de una geopoética o de una explicación poética de ese lugar, yo hago énfasis en ciertos aspectos que no son muy visibles hoy, pero que si uno de alguna manera los ha aprendido, cuando visita ese lugar le sugieren cosas y le ayudan. Entonces vamos a estar en Atenas, pero tratando de comprender ese mundo extravertido de los griegos en la época clásica, que es más o menos finales del siglo VI, siglo V y principios del siglo IV antes de Cristo, que es el mundo que llaman clásico, pues, los historiadores y los teóricos del arte. Después del siglo IV para adelante, ya cuando aparece Alejandro Magno, Grecia se va a llamar la cultura helenística por Helena, y ya va a haber una mezcla, se va a empezar a generar una mezcla con Roma, es decir, Grecia se va a tornar grecolatina y Roma va a tomar posesión de eso y va a hacer también ahí su tejido. Entonces vamos a ver la Atenas, pero en un momento clásico. En una sesión posterior vamos a ver a Roma. Roma es muy vasto. Es decir, Roma, somos hoy todavía romanos. Entonces dar cuenta de Roma, incluso de lo que se llama monumentos, es muy extenso. También hay que matizarlo de acuerdo a esta geografía poética. Entonces de Roma no vamos a explorar con amplitud, sino ceñidos también al tema de la introversión, en comparación con Atenas. Si en Atenas, el mundo griego clásico, hay una extroversión hacia el exterior, en Roma lo que hay es una introversión. Con calma vamos a tantearlo. Después de que podamos terminar con Roma de esa manera,
vamos a visitar algo aparentemente inconexo, y es la Alhambra de los moros en el sur de España, en Andalucía. No van a visitar la Alhambra. Va a ser importante. La Alhambra de los moros, ahí quiero yo enfatizar fundamentalmente qué pasa cuando el mundo es iconoclasta. O sea, cuando no es posible la representación de nada, porque toda esa religiosidad lo prohíbe. ¿Cómo emerge otra sensualidad distinta? Eso es lo que quiero señalar. Una sensualidad que me parece a mí muy próxima a nosotros, que considero seguimos siendo moros, porque a nosotros nos invadió una España que cargaba con la cultura árabe, islámica, y todavía hay moros en la costa. Es decir, ese dicho quiere decir que sí, que es cierto, todavía hay moros en la costa. Yo creo que ustedes se van a sorprender cuando estén en Córdoba o en Sevilla o en Granada. Van a estar en Granada y en una época interesante, con un clima bueno, donde hay la gente está muy indispuesta y se extrovierte mucho. Se van a dar cuenta que eso no es tan extraño a nosotros. Van a percibir algunas cosas. Después de que veamos este lugar de Andalucía, yo hago una pequeña como recapitulación y propongo un tema, sería el último, y es ver cómo el Caribe y el Mediterráneo tienen estrechas relaciones, cómo el Mediterráneo derramó agua en el Mar Caribe, pero cómo el Mar Caribe derrama agua también en el Mediterráneo. Y ahí terminaríamos. Ese es pues el pequeño repaso. Hoy mi presentación tiene dos partes. Una, como acostumbran decir los profesores, yo diría de una manera imprecisa y cuestionable, teórica. No es teórica, yo no voy a hacer ninguna teoría ahí, ni ninguna reflexión teórica. Simplemente no me voy a referir exactamente al fenómeno arquitectónico, espacial o geográfico de Delfos, sino a cosas que están ahí, ocultas, y que tienen mucho sentido en la vida contemporánea. Esa primera parte la hago a partir de dos relatos. La segunda parte, sí, visitando el teatro griego, el teatro clásico, vamos a conectar esa inicial y a producir una reflexión que creo estamos en condición de hacerla en el tiempo que tenemos. Entonces son esas dos partes. Primero, como un par de cuentos, y segundo, el teatro. Yo debo insertar ahí a Apolo délfico, el que ya tomó posesión de ese lugar geográfico más orgánico, más sensual, y lo ordenó. A ver qué ocurre cuando llega Dioniso, el dios de Nisa, que es un dios algo oriental, llega ahí a ese mundo griego ordenado, apolíneo, etc. Más o menos claro. Entonces lo que podemos hacer, les pregunto, está más o menos claro. Entonces se llama la sensualidad en el orden. El orden, puede decir uno, es la manera como se construye el mundo clásicamente en nuestra cultura, pero también puede decir uno, el orden es el producto cósmico, es el cosmos que uno pone en el caos, o mejor dicho, es la manera como construye algo estable en medio de la confusión, en medio de la confusión, o en medio del caos en que uno naturalmente está. Entonces el orden es una creación humana y la encarna Apolo, tal como yo lo entiendo en el mundo griego. La sensualidad es parte de la exuberancia del ser, y como parte de la exuberancia riesgosa, y por eso nuestra cultura la reprime, la reduce, la contiene, la limita, a veces exageradamente, a veces se le oculta totalmente y se le reprime totalmente. Vamos a ver la sensualidad en este momento
clásico de Grecia, en el orden apolíneo, la sensualidad encarnada en el dios Dioniso. Ese es el título, o sea, Dioniso en Apolo. Todavía suena como abstracto para nosotros, por eso hay que entrar con un poquito de calma. Los temas, entonces, los voy a mencionar, puesto que les vamos a desplegar. Es la sensualidad en el orden, es exactamente la emergencia de la tragedia. La tragedia es una obra de arte, podemos decirlo hoy, es la obra de arte más significativa de la cultura griega, la tragedia. Es una obra que hoy para nosotros es simplemente un drama escrito, y uno de esa tragedia griega entonces puede leer a los poetas dramáticos, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Todos ustedes habrán oído hablar de Edipo Rey, de Medea, etc. Uno hoy pues le dice la obra de arte tragedia y se imagina una obra literaria. En el mundo griego no era así, no era así. Y lo que puede implicar, si esa obra de arte forjó en la cultura occidental una concepción del mundo, una manera de entender el mundo o de sentirlo, esa concepción trágica resuena contemporáneamente. Entonces uno puede decir, hoy somos trágicos, de otra manera diferente a como lo eran los griegos, pero en relación. Somos trágicos, y yo creo que esa idea de ser trágico no es una tragedia. Ahí hablando de tragedia en los términos pues cotidianos, del sentido común. No, es también algo nutritivo, el entender la vida como una tragedia. Pero necesitamos ubicarnos un poquito de qué tragedia estamos hablando. La que emerge y surge para la cultura occidental a partir de esa obra de arte griega donde se vinculan Dioniso, o sea, la sensualidad y el orden. Cuando digo la invención trágica del mundo, es la admisión de la vida sensible en el orden abstracto. Dejémoslo ahí, estamos simplemente señalando los temas. El segundo tema, ya lo dije, es el Delfos político, es el momento en que Grecia se ha organizado ya en polis, en ciudades-estado, democracias que pretenden desde el punto de vista del ordenamiento social o de la vida de la colectividad resolver todo con base, por ejemplo, a la palabra escrita, resolver todo con base en el diálogo. Eso es uno de los gérmenes de lo que se llama democracia. Es decir, que los conflictos, por ejemplo, se dirimen de palabra y no por la violencia. Toda una utopía que hay desde ese momento hasta hoy, que se llama democracia y en la que uno sigue soñando. Ese Delfos político es el Delfos en que está emergiendo la democracia ateniense. Está emergiendo la democracia ateniense, muy relacionada con el orden que plantea Apolo y con las virtudes que la religiosidad que encarna Apolo implica. Es decir, una democracia griega es apolínea, es lo que quiero decir. Pero la gracia, me parece a mí, del mundo político griego es que admite a Dioniso, que es la sensualidad. Ese sería el segundo tema. Estos temas no van a estar desplegados porque yo tenga un orden escrito, ni mucho menos, es a partir de las imágenes y las palabras mías. Y el derrotero no es ese, no es que primero vaya a hablar de uno y después del otro, no, eso está ahí. El desarrollo es más bien así. Primero dos cuentos. Yo les voy a contar dos cuentos. Uno de los cuentos se llama Estimar una mariposa. Y el otro de los cuentos se llama El árbol de Dioniso. Son cuentos rápidos, cortos en el espacio de tiempo que tenemos. Yo sé que las veces que lo he contado sugieren muchas cosas y uno queda con ganas, espero que aquí también, y con algunas confusiones, se critica y se cuestiona algo y que no las vamos a poder compartir inmediatamente.
Si quedamos amigos podemos seguir hablando. Entre ustedes, pues. Sí, cuando los que más pelean son los amigos. Uno tiene amigos para pelear, sin matarse. ¿Cierto? Uno se casa para tener con quien pelear sin correr riesgo. Matrimonio donde no peleen o pareja donde no haya peleas, eso no funciona. Ahí sí lo digo por experiencia, por haber pensado un poquito la experiencia. Yo tengo más de 40 años de estar viviendo con la misma persona, no digo mujer ni hombre, sino la misma persona. Ojo, esa otra persona también dirá de mí que soy persona. Ese es un secreto, que lo solté ahí abusando de ustedes. Pero vuelvo y les repito, matrimonio donde no haya pelea no funciona, porque eso es como trágico. Ese es un lugar para vivir en paz. No se puede vivir en paz si no hay simulacro de guerra. Si no hay partidos de fútbol, nos matamos todos. Ojalá en el partido de fútbol eso sea una guerra simulada, obviamente, en vez que se mezcle y que pierde los límites, no en nuestro medio. Ustedes saben lo que es un partido ahora que va para Turquía. Turquía sí van a ir. A Estambul, a Bizancio, a Constantinopla. Hay cosas, apréndanse las claves de cómo es que se comunican por gestos y señas los hinchas allá, los fanáticos, y cómo se plantean las guerras a punta de gestos y de señas. Bueno, siquiera es así, y ojalá siga habiendo esa guerra. Uno tiene amigos es para pelear. O sea, si quedamos enemigos, puede que ya podamos ser amigos. El segundo tema, ya como desarrollo, es el teatro griego. Hay una bibliografía extensa en el programa que repartimos, hay muchas cosas, yo vengo explicándola reiterativamente, si hay necesidad, hoy la explico. Esto es simplemente una invitación. La obra temprana del filósofo alemán Nietzsche, que se llama El nacimiento de la tragedia, o Grecia y el pesimismo, yo la recomiendo, sin necesidad de leerla toda, se puede incluso leer partes. Esos capítulos de Nietzsche son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uno puede empezar por el 9 y volverse al 3. La confusión va a ser la misma. Pero es que la confusión no es algo malo, ¿no? Que todo esté ordenado, eso es imposible y es muy reductivo. Hay un montón de cosas que no tienen explicación racional o por lo menos lógica. Cuando uno se acepta que así es, está empezando a ser trágico, porque hay un montón de cosas que son de la sinrazón y del sinsentido, pero que están ahí en la vida y en la vida de uno, y sobre las cuales también se puede saber, pero de una manera distinta a como se sabe por medio de los métodos científicos sobre otras cosas. Entonces, de él recomiendo especialmente un escrito preparatorio. Eso fue un trabajo temprano de él. Y los escritos preparatorios quedaron y los han publicado. Uno de los escritos preparatorios que se han publicado con la obra se llama La visión dionisíaca del mundo, en 1870. Y en esta editorial, que es Alianza Editorial y que tiene varias fechas de edición, según los que saben bastante de Nietzsche, son buenas traducciones. Entonces la recomiendo, no tanto la obra completa, pero sí La visión dionisíaca del mundo, que es un escrito preparatorio de esa obra, o sea, todavía más deleznable, más frágil, más abierto, y por eso me gusta. Todavía hay un Nietzsche que está joven y es su preparación para hacer una obra, o sea, es todavía mucho más joven, más arriesgada, pero cada que yo la leo creo que hay una cercanía muy grande entre lo que voy a tratar de sugerirles o de contarles y lo que está escrito ahí. La otra obra es de un profesor, la otra bibliografía es de un profesor, tal vez ya lo he mencionado, no sé si Jaime o Juan Gonzalo, un sociólogo norteamericano que más que sociólogo hace una sociología urbana, es una microsociología también, y es escritor.
y es teórico de la ciudad y del urbanismo. Richard Sayles tiene una publicación extensa, amplia, muy reflexivo con relación al trabajo contemporáneo. Esta obra tiene ya un tiempo. Alianza la editó y la presentó en castellano en 1997. Se llama Carne y Piedra. Carne, definitivamente Dioniso. Piedra, definitivamente Apolo. El subtítulo dice: el cuerpo exuberante que uno es y la ciudad de piedra, que es una construcción del hombre. Y él hace una exposición, un relato de la relación entre el cuerpo viviente del ciudadano, de la persona que somos, y la ciudad ordenada, planificada de piedra en que vivimos. ¿Cuál es la relación entre los dos? Y hace una historia de eso a través de la historia de las ciudades en la cultura occidental. Los capítulos dedicados a Atenas y a Roma, que son los primeros, por ahí unos 4 capítulos, se los recomiendo, ya que van a viajar a Europa, especialmente se los recomiendo, para acercarse a esto que hoy vamos a tratar de subir. Bueno, empezamos entonces con un primer relato. ¿Están viendo bien o estoy tapando? El primer relato requiere una presentación. Yo lo he llamado estimar una mariposa. La persona que está debajo, que se llama Javier Fernández Gabriel, es un arquitecto español contemporáneo. Y es un arquitecto español contemporáneo, académico, también tiene obra, es algo distinguido. Estaba frente a un problema cuando hizo su tesis doctoral. Quería explorar, el trabajo de investigación que quería hacer como tesis doctoral era el temperamento de los arquitectos modernos, o sea, los arquitectos del siglo XX, los maestros de la arquitectura del siglo XX, europeos, norteamericanos, etc. El temperamento de ellos, cómo afectó la obra significativa que hicieron. Eso era lo que quería explorar, ese era su trabajo de investigación. El temperamento, o pongámoslo de otra manera, nos entendemos muy bien, estoy seguro, cuando yo le digo a una persona: ojo, usted es muy temperamental. Todos entendemos muy bien qué le estoy diciendo, ¿cierto? Estoy hablando de un aspecto de él que inmediatamente uno dice, no es el racional, o sea, no es el del orden, no es el de su capacidad lógica, sino que estoy hablando de su emotividad, de su sensibilidad, de sus emociones. El temperamento es una emoción. Y una manera temperamental de comportarse es una manera emotiva de comportarse. En nuestra cultura, contemporáneamente, un temperamento, un comportamiento temperamental es todo un problema, porque esto está armado para que uno sea absolutamente frío, ordenado, calculado y medido. Tiene sentido, porque con eso se consigue cierta eficacia, cierta eficiencia, pero se pierde mucho cuando uno no puede tener su vida emotiva. Por eso es que uno se casa, para poder ser emotivo, o sea, para poderse abrir tranquilamente. ¿Qué tal que uno estuviera todo inhibido con la pareja con quien vive? Y que uno tuviera que medir y calcular cada palabra y cada gesto. Hay que hacerlo un poquito. Pero ese es el lugar donde usted puede estar como si estuviera solo. Lo decíamos tal vez la última vez. Con los amigos pasa lo mismo. Entonces él quería explorar el temperamento de estos maestros de una arquitectura que se ha llamado racionalista y funcionalista. Él quería demostrar cómo en la obra funcionalista y racionalista de esos arquitectos los aspectos temperamentales o emotivos jugaban un papel importante. ¿Saben qué título le puso a esa investigación? Apolo y Dioniso. Apolo, comportamiento ordenado, racional, lógico. Dioniso, toda la vida emotiva y temperamental. Y lo más bello del trabajo de investigación de él, a mi juicio,
es que no se llama Apolo punto Dioniso, sino que tiene una conjunción. Apolo y Dioniso, o sea, los dos juntos, el uno al lado del otro. Cuando Apolo y Dioniso, en el mundo griego, ahora pues los traducimos bien, logran estar en conjunción, estamos en el mundo trágico. O sea, una tragedia no es más que la posibilidad de que los aspectos temperamentales o emotivos de uno convivan con los aspectos lógicos y racionales. Ese es un comportamiento trágico. Eso se empieza a desplegar allá en ese mundo, probablemente en otros, pero que lo sepamos con posibilidad de rastrearlo, de estudiarlo, de contemplarlo, de disfrutarlo, de considerarlo, en esa Grecia clásica del siglo I. Se instituye esa posibilidad en una cosa que se llama obra de arte trágica, que es una obra de teatro. Hay un poema escrito, pero es un poema que cuando se presenta requiere actuación, requiere escenario, requiere participación. Como se presenta en un festival hay jueces, etc. Requiere disfraces, un poco de situaciones. Tiende entonces a ser más bien una obra de arte completa. Esa es la que quiere estudiar Nietzsche. Eso es lo que quiere. Y quiere ver cómo hicieron Apolo y Dioniso, que ellos encarnan, para poder trabajar juntos. Y yo creo que eso es lo que uno puede rescatar hoy de eso, porque sigue siendo un sueño. ¿Yo por qué no puedo tener sensibilidad? ¿Yo por qué me tengo que volver un dato, un tipo? ¿Yo por qué me tengo que volver, cuando pienso en mí, mis gastos mensuales, estrato 4 o estrato 6? ¿Por qué me tengo a mí? ¿Por qué me tienen que contar así? Si yo además, a mí me gusta oler y me duele y todo eso. Soy de carne, no soy solamente piedra. Por lo menos es un deseo palpable en uno, el poder ser trágico, o sea, poder tener esas dos cosas juntas e inseparables. Este señor va a explorar cómo esos arquitectos y sus obras tienen esos dos elementos bien juntos, a diferencia de lo que los críticos tradicionales y los historiadores tradicionales habían pensado, que eran simplemente racionales, que un arquitecto como Le Corbusier era simplemente un racionalista maquínico, mecánico, frío. Él va a demostrar que eso no es así en las obras. O sea, es una tesis sencilla, con un tema que entusiasma. Para él poder hacer eso, y esto es lo que nos interesa, tuvo que inventarse un método que no le funcionaban los que había, para poder hacer la reflexión y construir los ejemplos y destacar en ellos los aspectos que son puramente emocionales y diferenciarlos de los que son puramente racionales, y cómo de pronto se intercambiaron. Algo que parecía muy racional en una obra de un arquitecto, de pronto se volvió muy emotivo, y entonces ya no tenía explicación, era un puro problema del disfrute o de los sentimientos o de la sensibilidad o de la sensualidad del arquitecto. Eso es lo que explora y necesita un método. Ese método es el que se llama la mariposa. Esa es la herramienta de análisis para él poder abordar esa investigación. Un método que lo quiero contar tan rápido como nos deja, o tan despacio como nos deja este espacio, como preámbulo para poder hablar un poco de la concepción trágica del mundo y de la tragedia o del teatro en el mundo griego clásico, que ojalá ustedes puedan conocer un teatro de esos, y que ojalá ustedes se sientan a partir de hoy motivados a leer alguna tragedia de la de los griegos. Todavía las calles allá tienen los nombres de los trágicos, es decir, allá es muy fácil una dirección. Eurípides con Heracles, una dirección, una esquina, que se llama así. Eurípides es uno de los trágicos, etc. Todavía hoy se representa en teatro, en cine, en literatura, las tragedias de Sófocles. Está hoy todavía. No sabemos qué tan cerca está de nosotros,
Entonces ojalá de pronto, ya que van a emprender ese viaje al lugar donde emerge para la cultura occidental la concepción trágica del mundo, ustedes ya hayan leído alguna tragedia. Les aseguro que disfrutan mucho más y que no se aburren leyendo la tragedia o presenciándola, porque en el teatro hay permanentemente obras montadas sobre los textos de los trágicos clásicos. Entonces, a una mariposa la puede estimar, es considerarla. Yo quiero saber de una mariposa. Cuando digo estimar, es por eso, porque quiero saber de ella, entonces la estimo, la considero, la voy a coger, dirá un analítico. Entonces, analizarla es una manera de estimar la mariposa para saber de ella. Considerarla es otra manera para estimar la mariposa. Ahí tienen una O. Ustedes saben que la O es disyuntiva. O lo analizo o lo considero. Eso no permite que estén las dos cosas. Analizarla es meterse en el mundo de Apolo, o del orden, o de la razón, lógica, abstracta, etc. Considerarla es meterse en el mundo de las emociones, en el mundo de los afectos, con la mariposa. Y él no quiere eso, porque eso es lo que hacemos equivocadamente. Él quiere más bien cambiar eso por un método que le permita analizarla y considerarla al mismo tiempo, y compartiendo cosas y mezclándolas. Eso sería una estimación trágica de la mariposa. Sí. ¿Habían pensado ustedes todos o alguno qué tragedia era eso? Porque para uno una tragedia es, pues aquí pasan cada 4 días, ¿cierto? Pues hoy cae un aguacero, que yo sé que hay gente que está viviendo tragedia. Es que se inundó, se cayó el techo, pues, pasa todos los días. Y uno le dice tragedia a eso. Porque la tragedia también, como obra de arte, también hay desenlaces crueles, tristes, fuertes, que conmueven, pero uno no se puede quedar ahí. Y lo trágico es esa convivencia entre, en este caso que él está tratando de analizar una obra de arte o de arquitectura, ese posible análisis sobre lo que la obra es desde el punto de vista emotivo y sobre lo que la obra es desde el punto de vista metódico, racional. Ese es el sentido. Uno puede estimar una mariposa de la siguiente manera. La veo, me atrae esa mariposa, yo quiero saber por qué vuela así. Qué tan raro esa manera de volar. ¿Algo de esto les he contado ya? No. Es que yo estoy con estos cuentos seguido, y me parece que en cualquier momento pueden ser contados y vueltos a contar. Ningún problema. Uno dice, me atrae porque vuela así, y me asombra, ¿qué tal que una mariposa volara como un jet? Rarísimo, ¿cierto? Pero uno, cualquiera funcionalista o racionalista diría, pero qué bobada, si lo que necesita es buscar néctar, porque se pone a hacer esa cosa de ese zigzag tan raro, tan incomprensible. ¿Por qué se tiene que poner a hacer eso en vez de ir directo al grano? Bueno, por eso entonces la atrapa esta persona, la coge con una nasa, o le da con una raqueta, o la coge de alguna manera. Y la coge, la toma, la tiene que sacar de su lugar y llevarla a un laboratorio. Sacarla de ahí, detenerla, sacarla de ahí y llevarla a un laboratorio. Ese es el método analítico científico. O sea, la mariposa tiene que morir. No me importa el ser vivo, me importa es que se detenga y que no se mueva. Incluso cuando éramos niños le clavábamos un alfiler en la cabeza para poderla llevar pegada de un cartón en el colegio y dizque aprender de la mariposa. Mire, si aprendía, claro, algo lógico, de pronto se descubría porque no vuela en línea recta, ¿cierto? Pero la mariposa se convertía en un objeto de análisis, y el sentido primordial ahí es el ojo.
Se distingue la mariposa por los instrumentos ópticos, empiezo a analizarla, a buscarle cosas. Esa es una manera, la analítica. ¿Cuál es la otra? ¿A quién de ustedes se le ocurre cómo puedo yo estimar también una mariposa tratando de conocer por qué vuela así? Haciéndole videos. Desarmándoles es parecido, Haciéndole videos, seguimientos. haciéndole seguimiento. Habrán dispositivos para registrar ese seguimiento, uno puede ser una cámara, pero salir detrás de ella, También. bregar por acercarse a ella. O sea, ya no es un problema del ojo, es como un problema del tacto. Casi uno, diría, uno exagerando a veces se vuelve muy empirista. Dice, para yo saber realmente de un pez, me tengo que volver pez. Y esto no parece raro, ¿cierto? Muchos creemos que sí es así. Y nos tenemos que volver, no nos podemos volver pez, sí podemos, pero sí simulamos con bastante precisión que somos peces. La imaginación humana es tremenda, es al margen de cualquier principio científico. La sirena, que tiene esta parte humana y esta parte de pez, eso es un invento de nosotros, es una mujer pez, nos la inventamos así. Hay que hacer cosas como esas. Usted podría salir detrás de la mariposa y trataría de volar con ella y hacer los mismos giros y todo eso. Esa es la otra manera. Con esta, que es óptica, analítica, uno que descubre cosas como esta, anatomía de una mariposa. Esto es muy importante lo que voy a señalar. Anatomía de una, no haya una equivocación, es anatomía de la mariposa. El científico va a descubrir lo que tienen en común todas las mariposas. Es decir, los científicos y muchos de nosotros dicen la esencia trascendente, se atreve a decir el científico, desconociendo cualquier otra cosa. Quiero descubrir la esencia de esa mariposa, lo que la hace igual a cualquier otra, o lo que comparte con cualquier otra. No me importan las diferencias, dice el científico, lo que me importa es ver lo que tienen en común. Ese es el arte apolíneo, busca esencias en las cosas. Y el arte apolíneo clásico en el mundo griego no le interesaba representar un caballo en particular, sino la caballeridad, que es lo que comparten todos los caballos. Pues dirá el artista o el científico, esto es una mariposa simplemente abstracta, producto de la abstracción humana, de su método analítico y científico, que quiere encontrar esencias y de ahí aprender. Y eso funciona, se aprenden muchas cosas. Resulta que una mariposa tiene ala posterior, ala anterior, antena, etc. Y puede ser cualquiera. Tiene un as y un envés, o sea, una parte, cara y sello, tiene cara y sello, etc. El otro, ¿qué puede decir el otro? ¿Cuál puede ser la manera de relatar? Complicadísima. De una mariposa viva, ya no que yo la saque para un laboratorio y la vuelva objeto, no se puede hacer discurso analítico, no se puede. Si yo quiero considerar con palabras la vida de una mariposa, tengo que contarla con cuentos, no es con cuentas, es con cuentos, no hay manera, o con arte. El arte muchas veces quiere es eso, contar cosas que con la razón no se pueden contar, pero que no son bobadas, simplemente cosas que cautivan e interesan, que no se pueden contar con el método del lenguaje hablado, que es óptico-acústico. No se pueden contar con palabras lógicas. Entonces, ¿cómo contar una sensación? Es que cualquiera de nosotros puede decir con palabras cuando una cosa es grande y cuando es pequeña. Siempre implica que hay un término de referencia, un patrón con que medir, ¿cierto? Sobre el cual habrá que hacer acuerdos. Entonces, es grande porque tiene más de 50 centímetros, es pequeña porque mide menos de 30 centímetros. Empiezan los acuerdos, esos son cálculos.
Pero ¿cómo hago yo para contar cuando una cosa es grandiosa? No se puede con palabras. Y fijémonos que algo muy grandioso puede ser muy pequeñito, o sea, de muy pequeño tamaño. Nos enredamos. Si hay maneras de contar con palabras, eso, con cuentos. O sea, un poeta sabe contar eso. Casi siempre los poetas son esos ociosos que se dedican a contar cosas que no se pueden contar con palabras. Y lo que hacen con el lenguaje es hacer trampas. Esas trampas se llaman metáforas, analogías, paradojas, o el lenguaje poético en general. O sea, nosotros todos los días lo hacemos. ¿Quién puede decir, tal vez esto sí lo mencioné alguna vez, con palabras qué es lo salado? Nadie, porque lo salado no es del ojo ni del oído, es del gusto, y el gusto no tiene nada que ver con el lenguaje lógico. ¿Por qué? Porque el lenguaje lógico es óptico acústico. Esos son los sentidos con que se construye el lenguaje. Es apolíneo, y esos son los sentidos apolíneos. ¿Quién puede con palabras contar qué es lo salado? El poeta que somos. Uno echa mentiras y ahí va contando con palabras, más o menos, qué es lo salado. Bueno, esas son las dos realidades. ¿Quién puede contar la vida de una mariposa con palabras? Cualquiera, pero eso sí, tiene que comportarse como un poeta. O sea, cualquiera, porque poetas somos. Cualquiera lo puede hacer. Y hay maneras de contar que involucran otros sentidos distintos al ojo y a la vista, al ojo y al oído. Uno puede contar cosas con gestos, con torsiones, o con olores, ¿cierto? Los perfumes cuentan cosas, no hablan, cuentan cosas con olores. Hay códigos olfativos, acuerdos olfativos. Y entonces uno de pronto recuerda un lugar con mucha intensidad por el olfato, lo recuerda. Ese es el mundo que este señor quiere explorar de la mariposa. Hay que fotografiarlo, yo no encontré más fotos que esto, no sé cómo más. Pues con este dispositivo del PPT, etcétera, no encontré más que eso. Estimar una mariposa. Ustedes me dicen cuándo se van a cansar. Este cuento ya está casi para terminar. Vamos a ver, de un lado del cuadro, esta sería la manera apolínea, o sea, lógica. Apolo encarna eso, de poder contar la mariposa, y esta sería la manera dionisíaca, están más o menos enfrentadas. Por ejemplo, el analítico le interesa inmovilizar la mariposa. Si no, no la puede estudiar, no la puede llevar al laboratorio ni la puede ver en el microscopio. Es decir, qué cosa, pero así es, la tiene que matar. Cuando a ustedes los van a operar, los tienen que anestesiar, o sea, matar. Pues si no, ese tipo no puede hacer las cosas. Que hay veces, hoy hemos visto que hay cirugías, por ejemplo, en el cerebro, en el sistema nervioso, que afectan el sistema nervioso, que si el paciente está despierto puede colaborar. Claro que uno no se deja abrir pues el cráneo despierto. Nada, no, ni menos que le hagan cosquillas allá en los sesos. Yo no creo pues que uno le vaya a dejar hacer eso. Y está sintiendo y te sentís y uno hablando y con esa vaina destapada. Yo no creo. Pero bueno, eso es un extremo. En general, para poder proceder con el método científico se requiere inmovilizar el fenómeno que uno va a estudiar, o sea, matarlo. Por el otro lado, es precisamente absolutamente necesario dejarlo ser vivo, porque lo que yo quiero comprender es su vida, entonces lo tengo que dejar vivo. Por este lado yo voy a construir algo abstracto, es decir, la esencia común de todos los mariposas. Por este lado me voy a dar cuenta que cada mariposa es diferente de cada otra y que no hay una mariposa, sino variedad de mariposas. Podríamos decir que si está estudiando personas, el científico, cuando estudia a la persona, estudia un tipo, algo abstracto que comparten todos. Cuando no es un científico
sino alguien dedicado a estudiar la vida. No necesariamente biólogo, porque el biólogo es un científico, sino por ejemplo un artista o un músico. Quiere saber de la vida, no puede inmovilizar y no va a encontrar una persona, sino una variedad de personas. Es más, cada persona será diferente de cada otra, se complica todo. Esa es la actitud dionisíaca. Este va a tomar distancia óptica, en cambio el otro necesita aproximarse al tacto. Este le interesa que la mariposa sea unitaria. Si de pronto tiene una alita quebrada, la bota y hay que salir a buscar otra. ¿Sí? A aquel no le importa eso, porque él lo que le interesa es la mariposa como ser continuo con otro montón de seres. No le interesa pues que sea precisa, ni que sea una forma estable, sino que sea informe como ella es. Miren cómo son de distintos los métodos. Y lo que quiere este señor es que se trabajen los dos juntos. Eso fue lo que hicieron los griegos. Hay un arte apolíneo y hay un arte dionisíaco. Los juntaron y llama la tragedia. Yo creo que con eso basta. Allí está la morfología de una mariposa y aquí cualquiera. Ahí me interesa cómo tiene los ojos la mariposa, el color de esas, cómo huele y se mueve, que puede ser completamente diferente a otra. En esta polaridad, es decir, entre esos dos extremos se ha construido toda la historia del arte occidental. Hay veces que los teóricos del arte clasifican es así. Por ejemplo, hay un momento en la cultura griega donde el arte es sensualista, es figurativo, es naturalista. Y hay un momento en la cultura griega donde el arte es geométrico. El momento donde es geométrico se dice es un momento apolíneo. El momento en donde la expresividad artística es sensualista, figurativa, es dionisíaca. Y así se va clasificando a través de la historia del arte occidental en dos grandes grupos. La arquitectura organicista, es decir, la que se emplaza en el territorio, la que busca relaciones con el paisaje, con el material de que está hecha, dionisíaca. Y se le dice orgánica. La arquitectura que es geométrica, abstracta, de formas puras, apolínea. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues depende cómo usted mire, ¿cierto? Cuando se trata de la vida, uno a las formas geométricas puras les debe pedir bastante. O sea, que admitan la impureza. Por ejemplo, hay apartamentos muy racionales y muy ordenados. En los conjuntos multifamiliares se sabe. Se llega a reglamentar hasta lo que usted puede poner en el balcón. En esa unidad residencial, el reglamento de propiedad horizontal prohibió colgar la ropa. Yo no sé por qué. Pero eso pasa. Para mí eso es absolutamente raro, o sea, anormal. Claro que el anormal soy yo, que no me resulta raro eso. Por ejemplo, llegan a extremos como este. Si va a poner matas, debe escoger yo los conozco, entre estas 5 clases de plantas. No puede ser otra. ¿A ustedes no les parece que eso es un extremo? Eso es un extremo apolíneo, estricto del orden, patológico. En esta unidad, Martín Pescador, nadie puede hacer una reforma de su casa si no sigue estos ejemplos que hay aquí. Completamente extraño. Está bien, el orden se necesita para la convivencia, pero a veces es tan exagerado que se está necesitando es para no vivir. O sea, el orden es inconveniente. Estas son las dos actitudes artísticas, digamos. Hay un afán que lo lleva a uno a producir arte. Y hay dos maneras de producir arte, mediante una abstracción apolínea o mediante lo que se llama empatía o simpatía con los otros seres vivos. El artista empático piensa que lo que está haciendo es vida. La pintura que está haciendo es él mismo ahí. El artista abstracto cree que esa pintura es simplemente algo para contemplar.
ejemplar, que no se contamina de nada, etc. Más o menos. Esto se vuelve todo un problema para la historia de la filosofía, del arte, de las teorías y críticas del arte y de la estética. Por el lado izquierdo, o sea, el apolíneo, se habla de las formas ideales y es el arte clásico. Por el lado derecho está, por ejemplo, el romanticismo, donde le interesan otras conmociones, otras emociones fuera de esas formas estables e ideales. Yo no sé si habré sido explícito en este primer relato, pero no me puedo detener más, porque entonces no alcanzamos a ver los otros. Claro que a mí no me importaría. Claro, la trama es dionisíaca, la timbre es apolínea. Exactamente así. La geometría es tierra medida, etimológicamente hablando. Eso es apolíneo. O sea, es analítico, es lógico y funciona y sirve para muchas cosas. La geografía es dionisíaca, porque la grafía es inscripción, es cultura, es del tacto, es exterior. Cuando les digo que vamos a ver el momento griego donde el espacio es extravertido, es dionisíaco, y que vamos a ver el momento romano, el espacio introvertido, es apolíneo. Ahí vamos jugando pues con los dos dioses griegos que se los inventaron muy bien, muy distintos a Satanás y al Espíritu Santo, pero cabe la comparación, ¿cierto? Y Dioniso no es bienvenido a Grecia, es que Dioniso es la entelequia, es la locura, es el salirse de sí, es violencia, es matarse, es desaforadamente emocionarse. Esas prácticas humanas fueron limándose en el mundo apolíneo griego y se armó la tragedia. En la tragedia sí puede ser Dioniso, mientras esté en compañía de Apolo, para el mundo griego. Dioniso solo no es lo que los griegos quieren, lo quieren con Apolo, o sea, controladito, sometido un poquito a Apolo. La tragedia es eso, es cómo entra Dioniso, toda la exuberancia, la locura, la sensualidad desbordada, cómo entra un mundo del orden en la tragedia. Lo que hace es ponerle problema al orden, ponerle cascaritas, como dicen los artistas, moverle el piso a lo que está ordenado. Entonces una obra de teatro trágica le mueve el piso a la tal democracia griega, que se vea su orden político, lo que ocurre, y además y usted sale de ahí, Aristóteles decía, sufre una catarsis, sale siendo más de lo que era antes de entrar. O sea, el ponerle esa cascarita al orden no es adverso, es tan conveniente que usted sale vivificado de ahí. Bueno, el árbol de Dioniso, entonces ya sabrán ustedes adivinar algo. Es este. Yo traduje algunas de las cosas, ahora se las pongo todas en inglés. Eso es un árbol viejo, vetusto, monstruoso, ¿cierto? Eso es un inconveniente, es más, es informe, eso no tiene simetría, o más o menos, se está pudriendo, viejo, eso es un cadáver para muchos, de los ciegos entre comillas, es un cadáver, eso no hay nada que hacer. Bueno, afortunadamente hoy no es así desde la ciencia biológica y botánica, no es así. Pero cualquiera en la vida común dice, no, árbol, si eso está podrido, miren, tiene una rama rota suspendida, savia emanando, una cavidad basal, o sea, donde se pudre el agua. Hay hongos en las ramas, está atrofiado. Yo, por ser el árbol de Dioniso, digo y afirmo tranquilamente, ese árbol está viviendo, está cargado de vida. Eso nos cuesta aceptarlo a nosotros. No vamos a hablar del cadáver nuestro, que no está muerto, porque ahí hay vivientes. Bueno, uno en esa asepsia tan apolínea dice, cremémoslo, para que no se lo coman los gusanos. Pero uno toda la vida comió gusanos, y comió gallina, y comió carne, y de todo eso. Dice, pero ¿qué problema hay en que a uno se lo coman los gusanos si eso es volver? Bueno, yo no me meto con los
asuntos religiosos, cada cual los tiene y yo simplemente los respeto, los respeto. Pero pensando en el comportamiento común, un viejito no es detestable, como no lo es un niño recién nacido. Un niño recién nacido no es bonito, es horrible de feo, lo digo porque no sé, es deforme, desproporcionado, o sea, no cumple con la belleza clásica. La cabezota es así, las piernitas son así, horrible, eso no es bello. Y todos, ay, mi nené, mi bebé, qué hermosura, mi primor. Eso es más feo que un mico, es más feo que un pollito. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no es por lo que encierra espiritual, es por lo que uno ve que está enamorado de él. Es un mundo sensible, ¿cierto? Un árbol viejo no es bello. Es que el problema ahí no es la belleza. Está viviendo y admite vivientes. Y aunque se esté muriendo, es que vivir es estarse desviviendo. O sea, vivir es estarse muriendo por algo o por algo. El que vivo no se está muriendo, no está vivo. No está vivo. Por lo menos no disfruta la vida. Entonces, eso que acabo de enunciar yo, vivir es estarse desviviendo por algo o por alguien, eso es trágico. Porque se puede pasar toda la vida en eso y no logra mezclarse con el que te produce eso. Ni siquiera con la pareja, ni siquiera, digo, con la pareja sexual, logra uno mezclarse. Eso sí lo habíamos hablado, un poquito. No. Bueno, miren, es que ni siquiera en ese momento del coito sexual, uno que quiere meterse dentro del otro y el otro dentro del uno, ni siquiera ahí logran eso. Se están desviviendo, se llama la pequeña muerte, se dice Bataille, y ni siquiera se muere. Termina el orgasmo y otra vez separaditos, muertos de ganas, eso sí, porque tienen imaginación, y entonces eso les funciona. Pero ni siquiera ahí hay esa posibilidad de que eso se resuelva. Estar vivo es estar desviviéndose sin que se acabe ese deseo de morirse. La gracia de estar vivo es que uno puede desear morirse. Solamente puede desear y desvivirse quien está vivo. El que está muerto ya no. Eso le pasa a este árbol, se está desviviendo y admite vivientes. Ese es el árbol de Dioniso. Ahí está completico en inglés y esa imagen me parece a mí impresionante. Esta fotografía reduce la imagen anterior, pero también es de esa clase de acuerdo a eso, ningún árbol es igual a otro. Cierto que eso no es difícil aceptar, pero miren que el análisis biológico lo que hace es buscar qué es lo que tiene un árbol de equivalente con otro. Y sobre eso es que construye incluso herramientas y utilidades. Y para poder encontrar eso que tienen los árboles en común, hay que desollar los árboles, sacarlos para el laboratorio, etc. El otro, el que quiere ver el árbol como un ser vivo, primero se va a encontrar que cada árbol es diferente de cada otro. Que para poderlo comprender se tiene que montar muchas veces ahí. Tiene que comer muchas veces de ese árbol. Incluso dejar que el árbol se lo coma. Ese es pues el árbol dionisíaco. Y viene el cuadrito. En la izquierda está el de Dioniso, el árbol. En la derecha está el de Apolo. El árbol de la izquierda, el de Dionisio, que es el árbol viviente, nunca tiene figura. Siempre se está configurando. Uno nunca tiene figura, eso es una mentira. Uno es una configuración, se está en constante mutación y transformación. O sea, nadie tiene figura cuando hablamos de las cosas de la vida sensible. Es configuración, se está haciendo permanentemente. Y eso es una fortuna, eso no es un infortunio. Pero la cultura la ha señalado como algo horrible. Es que yo estoy mutando hasta que me voy a morir. Entonces hay que bregar por detener eso. Y el que muta es feo y es incomprensible, etc. La figura es apolínea, la configuración es dionisíaca. Esto es cosa sensible, lo de allá es objeto analítico. El árbol dionisíaco es hábitat para muchos. El árbol apolíneo es simplemente una estructura que yo la puedo aprender y hacer un edificio como un árbol, o hacer un árbol genealógico.
¿cierto? Etcétera. Más o menos creo que lo que está dicho ahí ya lo mencionamos. Este era el segundo relato, tratando de acercarnos. Esto es una estampa cualquiera, me la encontré en internet pensando en esta conversación, en este cuento hoy. No sé si está nítida, no sé si alcanzan a ver. Miren lo que para qué se hizo esa imagen, según lo que uno lee en el libro. Propuesta verde es bueno, verde es bueno. Un sueño ahí con lo verde, como si lo verde es naturaleza. La naturaleza también es café, huele maluco, etc. Lo verde es bueno. Y la naturaleza que nos incluye a nosotros. O sea, uno también es café y también huele maluco. Para un mundo sustentable, es una imagen, un cartel que está apoyando la idea de lo sustentable. Todo esto es respetable. No me interesa sino la idea de árbol que hay ahí. Simétrico, y es una pura silueta. Aquí le echaron un verde por dentro, pero es una pura silueta. Y miren las palabras que ponen en las ramas: reusar, repensar, reciclar, respetar, recuperar, reducir. Si uno quita la palabra reusar, no queda nada de lo que es reusar en el árbol. Si uno quita la palabra repensar, eso no se expresa en el árbol. Si quita reciclar, etcétera, no se expresa. O sea, es un árbol simplemente silueta, escueto. Es un árbol apolíneo. Lo único dionisíaco que tiene son las curvitas y la tonalidad verde, me parece a mí. Porque ni raíz tiene, ¿cierto? Y miren a quién que está apoyando ese cartel, esa cosa tan llamativa, no por eso no criticable, tan llamativa, lo sustentable. El reciclaje. ¿Qué cosa la que está sustentando ese cartel? Ese cartel es un cartel pobre. Pobre, abstracto, objetualista. Eso no es una